Queridos amigos, hoy unas pequeñas palabras sobre la realidad que estamos viviendo. El neoliberalismo nos dejó mal preparados para esta pandemia, sobre todo porque el sistema, pues, médico no era el que fuera necesario para una situación tan difícil. Imaginen ustedes lo que sería hoy México si no tuviésemos un gobierno que, luchando contra la corrupción, enderece recursos justamente para paliar un poco esta pandemia que es mundial y inesperada. Pero justamente el neoliberalismo, al destruir el sistema alimentario, porque lo hace apto para la ganancia, pero no para alimentar realmente la población, y también no ha dispuesto de esos necesarios medios económicos para mejorar el sistema médico, estaríamos hoy en México mucho peor de lo que estamos, pero luchando dentro de ciertos parámetros que diría yo son racionales, dado las circunstancias del país. Y por eso entonces tenemos que ser más claros que nunca sobre el apoyo que tenemos que dar a un gobierno que piensa en el pueblo. Y en estos días ha salido unas indicaciones sobre ética. Y algunas personas dicen, bueno, pero son indicaciones éticas muy generales y que no tocan el fondo y aún entran en ciertas cuestiones cuasi religiosas que tampoco son coherentes con un Estado laico como el mexicano. Pero lo que pasa justamente es que esas indicaciones éticas no son un tratado de ética. Yo soy especialista en ética y conozco todos los autores contemporáneos, pero más bien son indicaciones muy simples, pero muy directas a las cuestiones que hoy tocan a México, la corrupción, el huachicoleo que hemos visto en todos los aspectos y que supone que tenemos que tomar muy en cuenta el tema ético de los políticos, pero no solo de los políticos, también de los empresarios, porque estos un poco reaccionan ante limitaciones tales como pagar los impuestos, no facturar cosas que no han hecho, y este tipo de subcontratación de trabajadores que pues no reciben los servicios mínimos. Enfrente nomás en Coyoacán, un grupo estaba subcontratado para hacer trabajos eléctricos y un joven pues fue electrocutado y pues no se le pagó ni el féretro para ir pues, a cumplir un poco con las tradiciones populares de qué se hace con un muerto en el trabajo. Es decir, estamos enfrentando muchas cuestiones al mismo tiempo, pero lo está haciendo el gobierno con un cierto interés realmente en el pueblo, y esto no era frecuente. De tal manera que tenemos que más bien disciplinarnos, ponernos a trabajar por el bien de México, y los políticos, más que pensar cómo sustraer de los bienes públicos para hacerlos privados en su bolsillo,
hay que pensar en el servicio al pueblo, el pueblo que está sufriendo esta pandemia que no es producida por México, pero de todas maneras es un golpe al neoliberalismo que dejaba todo en manos del capital privado, pero hemos visto que son necesarios a veces, no a veces, sino estructuralmente, una intervención fuerte del Estado en favor de los más, pues, desprotegidos. Por eso que creo que es un momento de responsabilidad ética, justamente, y pues profundizar, claro, los temas éticos y empezar a enseñarlos desde el preescolar hasta la prepa y en las universidades. No hay cursos de ética en ingeniería, en derecho y hasta en medicina se llama bioética, pero son cuestiones personales y no estructurales del sistema de salud que se ha construido en favor de transnacionales farmacéuticas que más bien a veces explotan la enfermedad más que servirla. Tenemos entonces un momento muy grave de nuestra historia y el pueblo mexicano debe cumplir con estas exigencias que el momento grave lo requiere y apoyar entonces aquellas pues medidas que se tomen, que tenemos todos en este caso que colaborar, porque no son los tradicionales, sino son los propios de una pandemia universal, y da la casualidad que Estados Unidos, el país diríamos que es el más importante de un punto de vista económico, ha dejado completamente en manos del capital privado todos los servicios públicos y vemos que quizás el país más atacado de la tierra, lo cual supone el problema que significa una teoría económica que ha dejado en manos del capital privado lo que es una responsabilidad de todos, principalmente del Estado, y el Estado cumplido con políticos que piensen el bien del pueblo y no cómo hacer su agosto o su gran, pues al fin, privatizar en manos de los propios políticos los bienes públicos. Son pocas palabras las que me han asignado y creo que simplemente digo, hay que insistir en el problema ético y las indicaciones que se han dado, tenemos que profundizarlas, tenemos que hacer una enseñanza de ética a todos los niveles, y si algunos lo critican porque pareciera muy ingenuo o aún con contaminaciones religiosas, hay que pensar que están dirigidas al pueblo más simple, no a los eruditos, para que entiendan la importancia de la ética en la política, que es un problema hoy fundamental. Ya que escuchábamos hablar de ética al maestro Dussel, regresando con Juan Carlos Paisani de la Escuela Nacional de Formación Política de Morena, se me vienen a la mente casos también que en Morena se tienen que analizar. No entiendo el caso de, solo como ejemplo, Juan Carlos, de Lili Téllez, que se haya llevado con mucha ética por parte de la ahora senadora del PAN, y ese pragmatismo que yo he, pues, hasta cierto punto criticado, que debe de ser cuidado para no tener estos casos faltos de ética, salvo que tú me digas otra cosa, Juan Carlos. No, para nada, tienes toda la razón del mundo. Comparto tu crítica. El hecho, también hay que atender la siguiente cuestión. Andrés Manuel, antes de irse a la presidencia, su última acción como presidente del partido
a la presidencia de la República, y su última como presidente del partido fue la creación del Instituto Nacional de Formación Política en el 5º Congreso Nacional Extraordinario. ¿Por qué se pensó, se privilegió la formación política? Por esto mismo, para cambiar la narrativa, para apostar por la revolución de las conciencias a partir de este instituto. Y pues bueno, para que no se privilegiara el pragmatismo político a secas, sino que se fuera construyendo una unidad dentro del partido, pero a partir de los principios y a partir de una ética política. Oye, Juan Carlos, y ya que hablamos de ética, ¿cómo le duele a la oposición moralmente derrotada hablar de ética, no? Salieron a criticar la guía presentada por el presidente, y creo que cada vez que quieras hacer enojar a un prianredista, perdón por la expresión, pero va cambiando cada vez que lo abordamos, los prianredistas batallan mucho con este tema de la ética por lo que se ha exhibido de ellos. No, por supuesto, tiene mucho que ver con la decadencia moral. No hay que olvidar, pues, los escándalos en los cuales han estado ellos involucrados, incluyendo esta secta en la cual participó el hijo de Salinas, etcétera. Es una burguesía, una clase política completamente decadente, moralmente derrotada, y por supuesto que les va a causar escozor todas las cuestiones que tengan que ver con ética. En el tema de la pandemia, también es importante analizar que mientras la gran mayoría de las personas respalda al gobierno de la 4T de la forma en que se está haciendo frente, esa minoría es muy ruidosa y con muchos aliados en los medios de comunicación, y qué bueno que el maestro Dussel pues aborda lo que sería la pandemia con otros gobiernos para evitar que la gente se confunda, porque al final es la confusión lo que buscan esos que pintan un panorama apocalíptico. No estoy diciendo que me guste ver más de 100,000 muertes, no estoy diciendo que aplauda todo, porque nada es perfecto, pero de ahí al México que nos pintan esos que pues que quieren ver caer al presidente, que quieren el fracaso de la Cuarta Transformación, pues dista mucho, ¿no? No, por supuesto, tienes toda la razón, y precisamente Estados Unidos como país que ha liberalizado todo, que ha dejado en manos del mercado la cuestión de la atención médica, pues se está viendo en una catástrofe social en términos de poder controlar esta pandemia. Ahora bien, la apuesta también por un Estado que tenga margen de maniobra para poder incidir efectivamente en el control, en la atención, en la planificación escalonada de la proporción de las vacunas, pues habla de otra manera de pensar, de otra manera de entender a la sociedad en su conjunto. Nada más para cerrar y seguir viendo las participaciones de estos personajes que muchas personas admiran y que creo que es importante escucharlas, y que si no las escuchamos aquí sería muy difícil escucharlas en otros medios. Juan Carlos, sin ética no hay autoridad moral, si no hay autoridad moral no hay autoridad política, diría el presidente Andrés Manuel López Obrador. Estoy tratando de encontrarle hilo a eso de la oposición moralmente derrotada, y como no tienen autoridad política porque no tienen autoridad moral, porque han carecido de ética, yo no entendería cómo los mexicanos votarían por ese saco de pus que significa el Sí por México y esta alianza de los partidos PRD, PAN y PRI, con todo el cochinero que sale diariamente. Sí, no, absolutamente. Hay un gran pensador italiano que se llama Antonio Gramsci, que decía, en estos momentos de transición política en los cuales lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer,
en el medio surgen los monstruos y estamos en presencia de estos monstruos que no dejan de dar pataleos, manotazos para poder subsistir cuando están completamente derrotados. Hay que dar un empujón más, hay que redoblar los esfuerzos en la formación ideológica, en la organización social, para que no se vuelva a repetir este saqueo de la nación, que estén al frente del ejercicio del poder político esta bola de corruptos que nosotros bien conocemos. Y pues bueno, para eso está el instituto también, para poder apoyar desde la trinchera de la formación ideológica. Y precisamente para hablar de lo que nos depara con los intentos de desprestigio de la derecha en México y de subirle el nivel a los debates, porque los conservadores, la derecha, lo que han hecho es envenenar el debate público. ¿Por qué no vemos y escuchamos al maestro Juan Carlos Monedero para analizarlo? Y ya regresamos tú y yo y seguimos hablando de este tema, si te parece. Claro que sí. Muchas gracias por la invitación. Creo que es un honor y un orgullo poder compartir algo que ha generado tantas esperanzas. Creo que la derecha mundial no puede reunir tanta inteligencia política como la que hemos escuchado en este foro. Es prácticamente imposible. La inteligencia no suele estar con la derecha y, sin embargo, la derecha gobierna en demasiados lados del mundo. Además, cuando gobierna la izquierda, tiene profundas dificultades para cambiar el mundo de base, para hacer cambios estructurales. Aún más, hemos visto cómo apenas 2 años de gobiernos de la derecha valen para desmantelar lo que la izquierda ha construido, pues incluso durante una década, o a veces incluso durante 2 décadas, ¿no? Ha ganado gobiernos la izquierda en México, en Argentina, en Bolivia, en España. Hay victorias populares en Chile, en Colombia, resiste Venezuela, hay optimistas perspectivas en Ecuador. Pero todos estos gobiernos tienen profundas dificultades para poner en marcha agendas políticas radicalmente transformadoras. De la victoria de Biden, solo voy a decir que ahora que no tenemos que preocuparnos por Trump, empecemos a preocuparnos por Biden. He escuchado en este foro varios acuerdos para la izquierda que compartimos. Apostar por el papel del Estado, apostar por la educación, apostar por abolir la pobreza, apostar por recuperar la dignidad del trabajo, por un ingreso mínimo vital, porque hay una vacuna que llegue a todo el mundo. La COVID-19 creo que podría ayudar en esa dirección, al haber demostrado que una pandemia solo la solventa el Estado. Y eso es algo que ha ocurrido en todos nuestros países. Ahora bien, estamos celebrando 2 años del arranque de la cuarta transformación y tenemos que preguntarnos, ¿por qué nos cuesta tanto cuando gobernamos trabajar realmente para las mayorías? 5 cosas. Primero, ganamos el gobierno, no ganamos el poder. Ganamos los gobiernos, no el poder. Segundo, derrotamos a gobiernos neoliberales, pero no derrotamos al neoliberalismo. Y esto o lo entendemos o seremos como esa mosca que choca contra el cristal y choca contra el cristal y choca contra el cristal. Derrotamos a gobiernos neoliberales, no derrotamos al neoliberalismo. Tercero, ensanchamos la base haciendo más consumidores, pero no siempre creamos ciudadanos. Cuarto, ganamos los gobiernos con el apoyo de los olvidados, de las mujeres, de los pobres, de los trabajadores precarios, de los indígenas, de los inmigrantes, de los estudiantes sin futuro. Y sin embargo, cuando gobernamos, nos olvidamos de darles las gracias y, por supuesto, de preguntarles si quieren compartir con nosotros la gestión de gobierno. Quinto, hemos interiorizado, incluso en la izquierda, tanto los principios neoliberales, ¿no?, como su manera de estar en el mundo. Y pensamos también nosotros, en términos individualistas, en nuestros propios países, cuando resulta que todos los desafíos que tenemos por delante no son nacionales, son globales. Lo han planteado prácticamente todos los ponentes, lo ha planteado Zapatero, Pepe Mujica, Petro. Los problemas son globales. No nos dimos cuenta de que lo primero que hicieron los gobiernos neoliberales cuando regresaron a América Latina, en Brasil, en Ecuador, en Argentina, en Chile, en Bolivia, fue desmantelar la UNASUR y debilitar la CELAC, de manera que las relaciones entre los países latinoamericanos, que hubo un día en donde los ciudadanos de América Latina sabían cómo se llamaban los presidentes de todos los países de su entorno. Bueno, pues fragmentarlo fue una de las primeras misiones del modelo neoliberal. Termino
hablando de lo que para mí es lo más importante para un gobierno de transformación, para un gobierno de izquierdas, y que tengo la sensación de que durante todas las charlas era el elefante que estaba en la habitación, pero que nadie mencionaba, como que nadie quería hablar de él. Y quiero decirlo especialmente aquí, porque aquí está Mario Delgado, y también nos va a terminar escuchando en algún momento, si no nos está escuchando ahora, Andrés Manuel López Obrador. Me refiero al partido Movimiento, sin el cual creo que es imposible hacer cambios estructurales que vengan para quedarse cuando estamos en el gobierno y que no sean desmantelables por los que nos puedan sustituir. Que no ocurra como cuando hicieron el impeachment a Dilma Rousseff, que sacaron a más de 20 millones de personas de la pobreza y esa gente no se echó a la calle a reclamar su democracia. Creo que, y os lo tengo que decir con sinceridad, de los mayores sufrimientos políticos que he tenido este año, por supuesto, aparte de la COVID-19 y el tremendo dolor que ha generado, pero de los sufrimientos políticos que he tenido este año ha tenido que ver con los desencuentros internos que he podido seguir, que ha sufrido Morena. Me dolía como si fuera mi propia casa, porque en Podemos, en España, también hemos experimentado esas divisiones y veía que la propia debilidad de nuestras organizaciones políticas debilitaba también nuestra posibilidad de poner en marcha transformaciones. Creo que los grandes cambios que le quedan por hacer a México o realizar son enormes, y son tan enormes como las esperanzas que ha despertado Morena y AMLO. Porque no fue una, sino varias generaciones las que lloraron de emoción el día que Morena ganó las elecciones y puso a López Obrador de presidente. Y los grandes retos a veces reclaman, por supuesto, grandes obras, pero no hay que pensar en términos faraónicos, porque los cambios reales son los que ocurren en cada esquina de cada pueblo y de cada ciudad. La lucha contra el feminicidio, contra la explotación laboral, contra la violencia que ejercen las fuerzas de seguridad, la queja ante la ausencia del Estado, la robotización de la economía, la lucha contra ese fascismo del siglo XXI que son las finanzas, la lucha contra una política que se ha dronificado, que es como un dron que nos dispara y no sabemos desde dónde nos dispara, por ese control oligopólico de los medios de comunicación que están cada vez más en manos de fondos de inversión, de sectores empresariales y sobre todo de sectores financieros. El cambio de vida que implica el cambio climático y su solución son tan descomunales que no los puede hacer solo un gobierno. Y es imposible, lo habéis dicho todos los que han hablado antes que yo, es imposible que lo haga sin dolor el mercado, sino al revés, creando más dolor. Por eso Morena no puede dejar de ser ese partido movimiento, que es la herramienta necesaria, aunque no la herramienta suficiente, pero la herramienta necesaria para crear una agenda neoliberal. Cuando teníamos las respuestas, lo hemos dicho 1000 veces, nos cambiaron las preguntas. Todo en nuestras vidas se ha convertido en una mercancía, todo, comer, beber, estudiar, el sexo, el deporte, todo es una mercancía. Y encima se nos desvaneció la alternativa que teníamos al capitalismo con el hundimiento de los países socialistas. Nos robaron las palabras. Incluso, fijémonos, la izquierda habla de mercado de trabajo. Si nos han robado las palabras como demonios, vamos a pensar. Termino diciéndoos que decía Federico García Lorca cuando creó La Barraca, que iba por los pueblos representando obras de teatro. Decía que tenemos que ser misioneros patológicos, darlo todo sin pedir nada a cambio. Los más lúcidos de todos nosotros tienen que estar en el partido movimiento. A veces más en el partido y a veces más en el movimiento. Dediquemos tiempo al partido, porque sin él el éter revolucionario se disipa, como ha pasado tantas veces en México con tantos movimientos, que les ha ocurrido como las olas en el mar, que desaparecen cuando desaparece el viento. El neoliberalismo está muerto, estoy convencido. Tras la COVID-19 ha recibido su golpe definitivo, pero él no lo sabe y mucha gente no lo sabe y por eso va a morir matando y puede incluso devastar el planeta antes de marcharse. El post-COVID-19 va a estar marcado por las inercias del neoliberalismo y solamente vamos a poder frenar esas inercias si abrimos en nuestros países, si México aprovecha la ocasión para abrir una gran conversación donde nuestros argumentos se impongan en debates nacionales e internacionales a los argumentos de los neoliberales. Resumiría lo que he dicho en una frase que me contaba un maestro mío en España, que decía que la antesala de toda revolución es una gran conversación. Y solo nosotros, con una organización política, con Morena, que enamore, que haga reír, que sepa pensar, luchar, que sepa bailar,
que no se olvide de que la Risa es revolucionaria. Esa organización política, solo con ella, con estas características, podemos abrir esa gran conversación. Así que adelante, AMLO, adelante, mujeres de Morena, adelante, jóvenes de Morena, adelante, Mario, que el mundo está levantándose y necesitamos tan fuertemente aquello que nos pidió Gramsci de organizarnos, porque hacía falta toda nuestra fuerza, instruirnos, porque hacía falta toda nuestra inteligencia, y alegrarnos, porque hacía falta todo nuestro entusiasmo, y 2 años después produce un gran entusiasmo. Dejadme que os regale, me iba a ir ya, pero dejadme que os regale que un día en el Kremlin, en el año 17, los ayudantes de Lenin vieron al gran líder bailando en la nieve en un patio del Kremlin y de repente se asustaron porque él estaba enfermo y bajaron a decirle: camarada, ¿está usted bien? ¿Qué le ocurre? ¿Está usted bien? Y dijo: sí, estoy muy bien, pero está usted aquí en la nieve, jugando con la nieve. Y les contestó: es que estoy muy contento. ¿Y por qué? Porque hoy hemos cumplido un día más que la Comuna de París de 1871. Gracias, Morena, porque ya lleváis 2 años de Cuarta Transformación. Un enorme abrazo desde Madrid, desde España, desde Europa, de este hermano de peleas. Gran análisis, muy interesante el mensaje del analista Juan Carlos Monedero. Y Juan Carlos Paisani, creo que es interesante el tema en momentos en que se están aliando los que no se podían ver, todo para intentar ponerle la madre a Morena. Y yo digo que lo mejor que le puede estar pasando a la Cuarta Transformación son los presidentes de estos partidos, las cabezas, los rostros visibles de México Libre, por ejemplo, estas fusiones entre el PAN, México Libre. Si bien es cierto, no hay que subestimar, pues creo que no pueden recoger lo que sí creo que está recogiendo la Cuarta Transformación, que es simpatía desde abajo, de la gente de a pie, de la gente que de alguna manera se siente identificada con eso de gobernar poniendo a los más vulnerables, a los pobres en el centro. Y también una gran oportunidad de reflexión para Morena, de no alejarse de las bases, de no engancharse en estos pleitos que terminan pues llevando a muchos a pensar si existe el riesgo de que Morena termina siendo un partido más de esos del montón que van rumbo al basurero de la historia, Juan Carlos Paisani. Sí, no, absolutamente. Y recupero lo que hemos dicho aquí. ¿Cuál es la forma, la estrategia para que Morena se transforme en uno de los partidos del montón? Pues una ética política. Y esa es una de las misiones del instituto: trabajar con la militancia, trabajar con la sociedad, trabajar con el pueblo en su conjunto. Para eso están abiertas las puertas del instituto en todos los temas que tienen que ver con ética y política, cómo hacer política en México y una serie de contenidos que, bueno, hemos puesto a la disposición también en una plataforma educativa que es absolutamente gratuita. Permítanme hacer un comercial en la página del instituto, que es www.infpmorena.mx. Y bueno, también quisiéramos decir que cuál fue uno de los errores que podemos nosotros observar en los gobiernos progresistas. Bueno, el golpe blando instrumentado a Dilma. Hay que recordar que Lula salió con un 82% de aprobación. ¿Qué pasó con esa aprobación? ¿Qué pasó con toda la gente que salió de la pobreza y que no pudo hacer efectiva en las calles la organización popular? Bueno, faltó formación ideológica. La vacuna que tenemos, hablando de vacunas, en México, para que no seamos susceptibles a estos embates de la derecha, para que no seamos susceptibles a la llamada infodemia, a la desinformación, pues es eso, la formación ideológica. Estos espacios contigo de estar charlando, de estar reflexionando, son un mecanismo para evitar nuevamente que eso, se disemine entre la población. Pero eso es precisamente lo que no se puede con esta oposición moralmente derrotada. No se puede
dialogar, porque pues sus gritos de el comunista, el dictador, hay que tumbar al ganso bolivariano, nos está llevando camino a Venezuela, no, a Rusia, no, a Cuba. A veces es hasta ridículo el discurso de la derecha que se queja de todo. Si tú le preguntas hoy a un conservador, bueno, dame algo positivo que ha hecho Andrés Manuel López Obrador, no le darán nada de crédito. Y ese es el gran reto, porque además, lo hemos advertido, hay una campaña de desprestigio, hay una campaña de que manche, que lo que no tizna mancha, como diría el presidente, y la gente tiene que entender que a lo mejor ahí está el granito de arena que tiene que poner para la transformación del país, cada quien desde su trinchera, Juan Carlos. Sí, exactamente. Necesitamos construir comunidad. Recordemos la gran frase también de Andrés de que solo el pueblo puede salvar al pueblo. Si bien tenemos grandes liderazgos, es importante no descuidar la dimensión social, la dimensión comunitaria. Nuevamente me remito al caso brasileño. No se cambió el American Way of Life, la manera de entender el consumo, y se descuidaron las formas de el tejido comunitario. También en México hay grandes problemas en esos términos derivados pues, del neoliberalismo, pero también de la situación particular en términos del narcotráfico, el narcoestado. Entonces hay una necesidad importantísima de construir comunidad, de religar a la gente con base en este proyecto que es la Cuarta Transformación. Ahí está nuestra tarea y tenemos que sumar esfuerzos y voluntades. ¿Qué te parece, Juan Carlos, si ahora escuchamos al filósofo Armando Bartra para hablar del rumbo de la Cuarta Transformación en la lucha para erradicar el neoliberalismo? Escuchábamos a Juan Carlos Monedero decir: se ha ganado el gobierno, pero no el poder. Se le ha ganado la batalla a un gobierno neoliberal, no se ha erradicado el neoliberalismo. Y creo que es interesante este debate entre aquellos que consideramos que el neoliberalismo le ha hecho mucho daño en lo que nos ocupa a nuestro país, a México. Vamos a escuchar al maestro Armando Bartra. Caray, va a ser anticlimático. Después de Juan Carlos Monedero, me voy a tener que esforzar mucho para que me escuchen también. Quisiera saludar en primer lugar a las amigas y amigos latinoamericanos, a las amigas y amigos europeos, a los morenos y las morenas ahora, y hay que decirlo, porque lo dijo Juan Carlos y lo repito yo, de ellos y de ellas depende la Cuarta Transformación. Creo que a 2 años de que empezamos la transformación vamos bien. Yo digo que vamos muy bien. La decisión, una decisión no retórica, sino práctica y radicalmente antineoliberal, de poner por delante a los pobres y no a los ricos, de poner por delante al trabajo y no al capital, de poner por delante al campo y no a la ciudad, de poner por delante la agricultura y no a la industria, de poner por delante al sur y no al norte, poner por delante al desarrollo y no al crecimiento, el bienestar y no la riqueza, la sociedad y no el mercado, las personas y no las cosas. Esta decisión, no retórica, sino práctica, fue muy acertada y va dando resultados. El neoliberalismo como paradigma, como sistema de ideas y valores, fue desechado. En cambio, su marca, su huella sobre nuestra economía, sobre nuestra sociedad, sobre nuestra política, sobre nuestra cultura, es mucho más persistente. Y también, sin embargo, se va borrando poco a poco. Ahora bien, desmantelar las estructuras neoliberales que aún nos agobian demanda, y sobre esto se ha hablado hoy bastante, demanda tener claro el rumbo, la dirección, la puerta de salida. Y dado que el neoliberalismo no es más que una fase particularmente canalla del capitalismo, nuestro postneoliberalismo necesita una estrategia postcapitalista. No hay de otra, no hay otra posibilidad.
Quienes se quejan de que la cuarta no es suficientemente anticapitalista, y hay quienes se quejan, deberían tomar en cuenta que el mandato de los 30 millones fue sacar a México del pozo neoliberal, nada más y nada menos. Pero quienes se conforman con eso se quedan cortos. Porque salir del neoliberalismo es ir avanzando hacia otra cosa, hacia otro lugar. Y esta otra cosa no puede ser el capitalismo. Ni maximalismo estéril, ni inmediatismo miope. Ahora bien, y este es un tema que no se ha abordado demasiado, pero que está implícito en todo esto, es el elefante que está ahí y del que se habla poco. El socialismo feo que conocimos no es mi postcapitalismo. Pero tampoco creo en un socialismo bonito que se describa en los libros o en los folletos. Y es que de un tiempo a esta parte, cuando menos yo ya no confío en las recetas, paso de las utopías de diseño, de las utopías prescriptivas que debiéramos construir siguiendo obedientemente ciertos planos. Pienso que el nuevo mundo hay que irlo inventando sobre la marcha, sin seguridades, sin garantías. La idea vieja, yo nací con ella, la política, de que un modo de producción sigue a otro modo de producción superior y que el nuevo modo de producción va creciendo en las entrañas del viejo modo de producción, me parece un determinismo hegeliano y marxista insostenible. Y si no hay destino manifiesto, y si no hay providencia histórica, lo que nos queda es la imaginación, lo que nos queda es la capacidad que tenemos todos en lo individual y colectivamente de inventar un futuro, no un futuro, muchos futuros. Porque es claro que los sueños utópicos del que duerme en la hamaca no son iguales que los sueños utópicos del que duerme en la estera, del que duerme en un petate, del que duerme en un colchón. Hay muchos sueños utópicos. Entonces, pues repitamos la fórmula, sí, caminante no hay camino. Hacemos camino al andar, pero ciertamente necesitamos un norte, necesitamos un rumbo, y pienso que este es un post-neoliberalismo que le vaya abriendo paso al post-capitalismo. Post-capitalismo cuyas narrativas, cuyos componentes, cuyos contenidos positivos habremos de ir inventando sobre la marcha y entre todos, entre todos. Hoy aquí hemos escuchado muchas de estas propuestas, hemos escuchado los planteamientos de un compañero que efectivamente debe ser el que gobierne Colombia próximamente, a Petro, hemos escuchado a quien ya gobernó en Uruguay, a Pepe Mujica, hemos escuchado a Zapatero, que también gobernó en España, hemos escuchado de los mexicanos y de las mexicanas a Elvira, hemos escuchado a Arauz, que va a gobernar, esperemos que gobierne, y así sucesivamente. Y digo que debemos, pues, construirlo entre todos, porque en este caminar, y voy a lo que ha sido el lugar común de esta mañana o de esta tarde ya, porque no estamos solos. La cuarta no es una hazaña solitaria, sino parte de un curso emancipatorio latinoamericano. Una lucha subcontinental iniciada, hay que decirlo, hace 22 años, cuando Hugo Chávez ganó la presidencia en Venezuela. Triunfo al que siguieron el de Lula en Brasil, Néstor Kirchner en Argentina, Tabaré Vázquez en Uruguay, Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador, el obispo Lugo, hay que recordarlo, en Paraguay mientras duró, fue el primer golpe que recibió la izquierda gobernante en América Latina. El ciclo progresista, se ha llamado así, ciclo progresista, iniciado con el siglo, ciertamente perdió impulso y refluyó en una reversión, una traición en Ecuador, un golpe en Bolivia, una derrota electoral en Uruguay. Pero la derecha no tiene aliento, la derecha es de corto tranco, la derecha no tiene futuro. El invierno neoliberal ha sido corto, muy corto. Apenas empezaban a gobernar los neoliberales, por ejemplo en Argentina, y ya estaban derrumbándose en su credibilidad. Apenas estaba el golpe de Estado tratando de imponerse en Bolivia y un triunfo electoral lo revierte. La derecha no tiene futuro porque no tiene proyecto. Estamos pues recuperando el camino. 20 años después del triunfo electoral de Chávez en Venezuela, Andrés Manuel López Obrador tiene un triunfo en México del tamaño muy parecido. Chávez ganó con el 56% de los votos, si no me equivoco.
Andrés Manuel lo ha hecho con el 53%. Son decisiones fundamentales, son decisiones muy mayoritarias. El mismo año regresa al gobierno en Argentina la izquierda. 2 años después, un golpe revierte a la derecha en Bolivia. La izquierda avanza electoralmente y esperemos que lo haga mucho más todavía en Colombia, además de que avance en las calles, además del movimiento social. El movimiento social avanza en Ecuador, el movimiento social avanza en Chile y habrá una nueva constitución y el COVID no ha podido detenerlo. En nuestra América la izquierda está de regreso, la izquierda está de regreso y México tiene una enorme responsabilidad porque inicia este proceso. El heroísmo de Venezuela que continúa, pero también México. Si en 1998 Hugo Chávez inició el primer ciclo del curso emancipatorio nuestroamericano, 20 años después, en 2018, 20 años después, tardaditos pero cumplidores que decimos aquí, pues sí, nos tardamos un poco, pero ahí estamos, lo decía Ackerman hace un rato. 20 años después, Andrés Manuel inició el segundo ciclo, una segunda oleada que no puede repetir los modelos de la primera. No, porque ahora sí, a toro pasado vamos a hacer las críticas que no hicimos en el momento adecuado, simple y llanamente porque en ese momento había una economía global en crecimiento con las commodities de precios altos, etcétera, etcétera, y hoy tenemos una economía global en recesión porque entonces no había COVID-19 y ahora hay COVID-19 y porque entonces no sabíamos muchas cosas que hoy sabemos. Por lo tanto, no podemos repetir, la receta no funciona, tenemos que inventar nuestra América, experiencias buenas y malas del pasado de las que hay que aprender y hay que hacerlo juntos. Nuestra América será una en su diversidad o no será. Debemos pasar del archipiélago en el que nos hemos convertido en el continente que en verdad somos, un bolivarianismo muerte. Morenas, morenos, mexicanas, mexicanos, amigas, amigos de este continente, de Europa, del mundo. La cuarta va, nuestra América va en este segundo aniversario, creo. Hay razones para ser optimistas. Gracias, hasta luego. Bartra puntual, Juan Carlos Paisani, y bueno, pues que cada quien vaya recogiendo lo que considere, porque esta transformación no la puede hacer un solo hombre. Lo hemos dicho desde campaña, aquellos que le apostamos a la transformación de México. Esto nos ocupa a todos. Sí, por supuesto. Qué puntual, el querido Armando dice, la derecha no tiene futuro porque no tiene proyecto. Y efectivamente, no hay una ideología que aglutine a este sector conservador reaccionario que se resiste a la transformación, más que su animadversión en contra de Andrés, su animadversión en contra del proyecto. Y pues bueno, es por esta razón, porque estamos en una disputa de los sentidos comunes, que apostamos por la revolución de las conciencias, por la revolución ideológica. Entonces, necesitamos prepararnos, necesitamos informarnos, necesitamos elevar el nivel del debate y tener argumentos sólidos para poder convencer a los que todavía no están convencidos y, bueno, dar la lucha y del debate. Oye, Juan Carlos, y para cerrar, hay un video que quieres presentar aquí en Sin Censura para cerrar cuarto grado. Sí, justamente en el Instituto Nacional de Formación Política tenemos un gran proyecto muy ambicioso que tiene que ver con la formación de candidatos. Estamos preocupados efectivamente por lo que ya mencionamos hace un momento, los temas del ILITEIAS y por allí también, sobre todo en el ámbito municipal, hay, pues, si no quiero decir decepciones, pero sí necesitamos revisar qué es lo que está pasando con los representantes populares que pareciera que necesitan cursos intensivos de formación política, de ética, etcétera. Entonces, queremos, pues, ser precavidos y formarlos ya, de antemano, a los 23,000 candidatos que van a participar en la contienda electoral del próximo año
Y para eso se va a presentar un programa muy ambicioso de formación que llevará a cabo el Instituto Nacional de Formación Política. Vamos a ver, escuchar. Yo le pediría a Rafael si nos pudiera contextualizar este gran proyecto que encabeza el Instituto Nacional de Formación Política. Es el programa para capacitar a candidatas y candidatos que lleven nuestro logo. Bueno, muchas gracias, Yasmín. Solo quiero recordar que 2021 es un año importante en materia política porque vamos a tener la elección más grande de nuestra historia. Se van a nombrar, entre otras cosas, se van a decidir 15 gobernaturas: Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. Pero además se va a reelegir, va a haber elecciones del Congreso Federal y va a haber elecciones en 30 congresos locales, elecciones en cientos de ayuntamientos y juntas municipales, y de hecho lo que la gente va a elegir 21,368 funcionarios públicos federales, estatales y municipales. Es decir, es una cifra que nunca antes habíamos tenido. Entonces, obviamente, una de las cosas que tenemos que hacer es, pero primero tenemos que enfrentarnos al proceso electoral. Tenemos que recordar que hay una alianza importante del PRI, el PAN, el PRD, que se han aglutinado alrededor de una iniciativa de 2 empresarios, son Gustavo de Hoyos y Claudia X González, que esto implica que van a echar a andar todos estos aparatos partidarios, y esto es importante porque en estas elecciones intermedias lo que ha pesado sobre todo son las estructuras partidarias. Entonces vamos a tener que enfrentar una serie de estructuras partidarias muy fuertes y el apoyo de un sector financiero que está dispuesto a gastar dinero para regresar al viejo régimen. Entonces, uno de los retos importantes en todo este proceso es, pues, por supuesto, la selección de los candidatos, y un reto también clave es, pues, que al final de cuentas hay que darle formación a los candidatos, ¿no? Entonces, es una tarea verdaderamente titánica, por lo cual estamos echando a andar un proyecto de formación de candidatos en serio, y además hay una cosa que es interesante, que es importante resaltar. Por primera vez, este proceso tiene sus peculiaridades. Por primera vez se podrán reelegir los diputados locales y federales, y además la elección, es decir, la campaña, va a durar 2 meses, es decir, va a durar del 4 de abril al 2 de junio. Entonces, hay poco tiempo para darle formación a los candidatos, pero hay que dárselas. Y hay que dárselas a matacaballo y con muchas ganas. Y no solo, ahora tenemos por primera vez el proyecto de darles formación, no solamente antes de las elecciones, antes de la campaña, sino también darle formación después de que se hayan dado las votaciones. Vamos a darle formación a los candidatos que fueron electos. Entonces, le hemos pedido a Fabián, a Ismael y a Ivonne que nos ayuden a hacer esta tarea, que la verdad es muy seria, y pues ahora sí, yo es todo lo que tengo que decir. Muchas gracias. Pues gracias, Fisgón. No nada más es una tarea titánica, sino inédita, yo creo. Y para ello, como nos caracteriza siempre nuestro movimiento, vamos a la vanguardia. Pues en efecto, como bien dice Fis, quien lleva este proyecto, quien ha armado este proyecto de manera general ha sido Fabián, y quién mejor que nos platique él de manera integral cómo es que se da y cómo lo vamos a lograr, como bien dice Rafael, en bien poquito tiempo. Adelante, Fabián, ¿qué nos cuentas? Muchas gracias, Yasmín. Saludos a todos. Y bueno, efectivamente es un proyecto muy importante que en verdad requiere de un gran esfuerzo. Hubo ya un ejercicio en el 2019 cuando formamos a los candidatos de los estados de Aguascalientes, Durango, Tamaulipas y Quintana Roo, pero nada que ver con el gran reto de estas más de 20,000 personas a las que hay que formar.
En principio va a tener una coordinación general que va a estar de manera conjunta con la coordinación académica del Instituto Nacional de Formación Política. A su vez, esta coordinación general va a contar con dos coordinaciones especiales, que es la de, en este caso, la de formación municipal, que estará a cargo de Ivonne Cisneros, y en el caso de la formación del ámbito legislativo, con Ismael Carballo. Los temas en video a los que van a tener acceso son la historia de Morena, que lo va a dar el maestro Alejandro Quintanar, principios y programa de Morena, que va a ser a través de Héctor Díaz Polanco, el maestro Héctor Díaz Polanco, y se va a abordar el tema de la guía ética, de reciente creación, de reciente presentación, que es muy importante, la formación ética para los candidatos y candidatas. Eso va a ser a través lo va a presentar Pedro Miguel, el mapa socioeconómico que sale de Armando Bartra, y el manejo de medios que va a ser presentado por un servidor, Fabián Muñoz, y el de oratoria, que es de Pedro Reigadas. Es un compañero que es un especialista en el tema, tomando en cuenta que oratoria es algo que va más allá de solo el hablar, sino también es el asunto de la preparación para la argumentación. Eso sería a grandes rasgos, y algo que hemos estado platicando, conversando, me atrevo a hacerlo aquí público, es la importancia de que los candidatos y candidatas signen un compromiso del cumplimiento de los principios y del programa de Morena. Gracias, Fabián. Pues bien lo dice Fabián, esto es como una explicación de lo cuantitativo que es este programa, la dimensión que tiene, cómo se va a organizar en los distintos espacios del país, pero cómo irá aterrizando, cómo atraviesa esto una mirada distinta, pues, ¿dónde está la mística? ¿Dónde está gobernar para la paz? ¿Dónde están los valores? Como estas cosas que aparte es la expectativa y la inquietud de la ciudadanía, ¿no? O sea, por eso hay como toda una inquietud de la ciudadanía, no nada más de la militancia, ¿no? De esta que hablaba ya Ismael. Y en ese mismo sentido, algunos de los comentarios van en esta pregunta, ¿no? Es decir, nada más son para los de Morena, son para los de la coalición. ¿Cómo atravesamos estos temas en cada uno de quienes van a lanzarse para candidatas y candidatos? Fisgón, pues algo que quieras decir para concluir. Digo, yo creo que queda claro que no nada más hay proyecto, hay partido, hay movimiento, hay inquietud y hay Instituto de Formación Política, sí, que no lo está haciendo nada mal, ¿no? Pues mira, ahora sí que no hacemos milagros, hacemos trabajo, se hace lo que se puede. Yo quiero decir nada más lo siguiente, y por supuesto que el reto es enorme, y por supuesto que tenemos claro que esto no nos va a garantizar que tengamos candidatos puros, íntegros y pristinos, etcétera, pero lo que sí te puedo decir es que vamos a hacer el esfuerzo por elevar en serio el nivel de formación de nuestros candidatos y sobre todo de nuestros funcionarios. Por eso estamos haciendo énfasis en que vamos a trabajar previamente a la campaña, en los meses previos, en las semanas previas a la campaña, pero que después vamos a reforzar todo esto cuando se hayan dado ya las elecciones, cuando sepamos quién resultó electo y quién no resultó electo. Entonces, recordar esto nada más, es decir, sabemos que vamos a tardarnos años en elevar el nivel de formación del país, pero vamos a hacer todo lo posible por sí lograrlo. Es decir, insisto, hacemos grandes esfuerzos, no milagros, pero vamos a tratar de hacer un pequeño milagro. Bueno, pues aprovecho para mandarle un saludo a Rafael Barajas, el Fisgón, por hacer posible también estos esfuerzos que hemos llamado cuarto grado, para obviamente picarle las costillas a los que se quedaron en el tercer escalón. Entendió el que entendió. Mi querido Juan Carlos Paisani, ¿con qué cerramos esta noche? Bueno, pues cerramos con una recomendación
Este librito se llama Carta a los Indignados. Está escrito por el doctor Enrique Dussel. Es un compilado de artículos fundamentalmente que están publicados en La Jornada. Lo edita La Jornada, pero bueno, pueden acceder de manera gratuita en la página del doctor Dussel, que es www.enriquedussel.com, y descargar no solo este libro, sino toda la obra del doctor, que ha puesto de manera gratuita a todo aquel que se encuentre interesado en consultar. Y bueno, entre estos materiales también contamos en la Escuela Nacional de Formación Política y en Morenflix, que Morenflix es como Netflix, pero para los chairos. Eso, pues te quiero agradecer, Juan Carlos, también por el esfuerzo que estás haciendo durante la semana para que tengamos el material y podamos presentarlo aquí los viernes por la noche. Continuemos y te mando un abrazo. Igualmente, Vicente, un abrazo de vuelta. Hasta luego. Nos vemos el próximo viernes aquí en Cuarto Grado.